Arte, expresión de la creatividad humana que, mediante la utilización de diversos recursos, busca expresar ideas y sentimientos. Se manifiesta de distintas formas. Pero, ¿qué pasa cuando dos artistas trabajan bajo un mismo lienzo? ¿Hay acuerdo constante o es una negociación cotidiana? León Gieco. ¿Por qué pinto? Bueno, me viene a la mente una frase de Miquel Barceló, un pintor barcelonés, que dice: pinto porque la vida no alcanza. Y otro pintor, Eduardo Arroyo, que dice: pintar es una gran tragedia. Parecerían frases o respuestas muy filosóficas, de alguna manera lo son, porque el artista cuando pinta se está haciendo preguntas. Entonces pintar es preguntarse y hacerse preguntas todo el tiempo. Preguntas trascendentes de la vida, que de vuelta no tienen una respuesta inmediata. Entonces la pintura, de alguna manera, el artista la aborda como una manera de responderse con el cuerpo y con un elemento externo. En mis orígenes dibujaba desde niño, mi vínculo con el dibujo fue muy importante. La representación de imágenes, las personas, el dibujo con modelo vivo, y luego apareció en mi vida el color, con naturaleza muerta, con frutas, y fue un descubrimiento alucinante conocer el color. En un principio coloreaba las figuras, hasta que en un momento encontré mis propias imágenes, que ese fue el gran descubrimiento, encontrar imágenes personales, deformaciones de cuerpo, de cara, de situaciones emocionales, y el color fue llegando con los años. El color lo fui descubriendo. Bueno, hoy soy colorista. El color le ganó al dibujo. Las manchas juegan solas, el color juega solo, y es una experiencia emocional donde la línea, la mancha y el color fluyen. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Mi proceso creativo es bastante previsible, ya después de tantos años de trabajar. Yo hago bocetos, lleno cuadernos de dibujos. De hecho, tengo muchísimos cuadernos a los cuales recurro para tener esa documentación previa, lo cual no significa que esos bocetos sean trasladables de manera 100% al cuadro, a la pintura, ¿no? Ese boceto es como un puntapié inicial que me permite después de ponerme a trabajar. Y después la segunda parte, la parte fuerte del cuadro, es trabajar con materiales incompatibles que se conjugan en la tela. Generalmente la tela la pongo de manera horizontal y entonces arrojo pinturas de distintas categorías, y ahí medio se genera la magia de la mezcla o la de la no mezcla. Y en un tercer estadio, una tercera etapa, ahí retomo el boceto que había previamente elegido y traslado alguna idea parecida a la de ese boceto, que es la parte geométrica, que va a convivir luego con esa parte gestual. Como mi imagen se fue deconstruyendo, o sea, lo que se llama figuración, uno podía leer alguna narrativa o entender, entre comillas, personajes o personas, y ahora lo que me rodea tiene que ver con formas más personales o difíciles de interpretar, digamos, conceptualmente. Son manchas, son formas que cualquier espectador puede suponer que significan tal o cual cosa. Pueden ser oníricas, pueden ser simplemente manchas, puede ser la fuerza de un gesto, de una línea. La propuesta mía es dar un paso más allá de la interpretación, en el sentido de que no tienen una lógica interpretativa personal. Cada uno la ve y asocia cosas o proyecta imágenes. Lo que llamamos abstracción, en el sentido que las manchas y las líneas pueden o no representar cosas. Es un juego de contrapuntos, de collage, de colores, de líneas. Son fuerzas expresivas y emotivas que se representan, en general, digo yo, manchitas de colores. No tienen
que simbolizan otra cosa o representan otra cosa, y si me preguntan qué es, yo lo dejo liberado a la mirada del que está observando, porque no tienen, ni para mí tienen una simbolización específica de que con esto quise decir tal cosa. No lo tiene. Tampoco lo boceto, de modo tal que no hay una idea previa. Esto es muy interesante, al no haber una idea previa, el proceso comanda el resultado, y en ese proceso hay recursos técnicos que uno tiene, conexión con lo que hace, emocional, y suceden diferentes composiciones. A veces puede haber figuras que no sabemos lo que representan, otras veces es un campo más abstracto de simplemente manchas y color. Entonces, en principio, no representan nada específico o conocido. ¿Y qué te gustaría seguir explorando o conociendo a través del arte, Daniel? Bueno, hasta hace unos años yo me dedicaba casi exclusivamente a la pintura y a la docencia. Ahora que tengo un poco más de tiempo, porque la docencia fue quedando atrás, estoy explorando la escultura y también, que de hecho lo hago con frecuencia, la escritura. Me gusta escribir. Ahora lo voy a hacer con un poco más de seriedad. ¿Y cómo es el proceso con las esculturas? Bueno, las esculturas siempre las hice como un juego, como algo paralelo al proceso de pintar, como un permitido, llamémosle así, donde desarrollo ideas mucho menos sofisticadas que las que creo que uso en la pintura. Hay más juego, hay más descubrimiento. Estoy trabajando con esculturas de ensamble, con objetos encontrados, y ahora me encontré con una forma de hacer escultura más tradicional, de la talla en piedra, la talla en diversos materiales. Así que esto es toda una experiencia que voy a estar experimentando actualmente. Sí, puede volverse un desafío muy grande, porque después de tantos años el gran desafío sería cómo no repetirse, cómo no haber puesto el piloto automático y hacer lo mismo, como decir, bueno, sí, hice marca registrada, tengo un estilo, me conocen, y esto funciona como producto. Yo he intentado correrme toda la vida de eso, de modo tal que las obras por venir sean un asombro para mí, sigan siendo una indagación y un misterio. Entonces, te respondo, sí, me interesa en la medida de que pueda encontrar nuevas composiciones, nuevos colores. Me sigue interesando la pintura. Muchas veces me han preguntado si este recurso de la pintura no se acaba y no querría pasar a otra cosa. Bueno, me nutro con otras artes como la música o la escritura, y quizás tomando alimento de otros lugares vuelvo sobre la pintura, y sí, siento que todavía tiene para mí sorpresa, quizás aprendiendo a hacer silencio y esperando más tiempo hasta generar nueva obra. He ralentizado los tiempos para que lo nuevo, lo que viene, pueda ser novedoso para mí. ¿Quién es Luis para vos? ¿Quién es Daniel para vos? Bueno, Luis desde hace unos cuantos años ya, más allá de ser un colega y un socio con el que trabajamos juntos en dos proyectos muy concretos, que son hacer muestras en conjunto y dictar clases y clínicas, que de hecho actualmente estamos dictando una. Es un gran amigo, es un gran referente, nos estimulamos y nos complementamos mucho en cuanto a nuestros propios procesos. Somos dos buenos críticos tanto del proceso de uno como del otro, y en cuanto a los resultados también, ¿no? Está bueno tener un compañero de equipo que pueda tener una mirada objetiva con respecto al trabajo de uno. ¿Quién es Daniel Vidal para mí? Es un compañero de viaje de hace muchos años, quizás 20 años que nos conocemos, y fuimos transitando y acompañándonos en diferentes muestras, y sucede con él un vínculo de complementariedad, de polaridad muy interesante, porque él es un artista geométrico y yo soy un artista más orgánico y gestual. Podríamos decir que somos arquetipos diferentes y complementarios. Por eso hace más de 10 años hemos hecho un agrupado llamado Apolo y Dioniso frente al espejo. Él representa esas energías apolíneas, yo sería las dionisíacas, y hemos jugado esa polaridad, pero el hecho de que hay un espejo es porque de alguna manera uno se espeja y se ve a sí mismo en el otro polo también. Yo incorporo geometrías y él incorpora formas orgánicas, entonces
somos complementarios y hemos hecho un gran equipo entre los dos de muestras conjuntas hace más de 10 años, mostrando en museos o centros culturales o en galerías, y hemos puesto nuestras obras en diálogo, lo cual es muy interesante. Que de alguna manera somos nosotros en diálogo a través de nuestras obras. Y seguimos teniendo proyectos juntos de trabajo, hacemos clínicas juntos, tenemos proyectos de muestras para los años venideros. Este equipo de dos funciona. Bueno, ¿cómo se conocieron? Bueno, una vez el Centro Cultural Recoleta nos unió para un destino común de hacer una muestra conjunta. No nos conocíamos, o sea que el destino artístico nos unió, nos sentamos en el patio de los naranjos, los limones, no sabe qué, y nos pusimos a contarnos la vida, y eran vidas muy parecidas, con derroteros muy parecidos, y no conocíamos ni nuestra obra, y eran opuestas complementarias, y ahí nació este gran matrimonio. Ya llevamos... Más de 10. Eso creo que fue en el No, 2011. fue mucho más. Por lo cual hace como 14 años que nos conocimos y dijimos, qué interesante esto que nos unió, muestra que no hicimos juntos. Las vueltas de la vida hizo que conformáramos después un grupo más grande, hicimos muestras con ese grupo, La Máquina de la Pintura. La máquina surge por una convocatoria de otro artista para hacer una muestra en Brasil, que finalmente no se hace. Bueno, entonces nos tomamos el trabajo de armar un grupo de abstractos. Había otro grupo de figurativos que iba a hacer esa muestra en Brasil. Y la muestra no se hizo y el grupo de abstractos persistió. Nos hicimos muy amigos, nos conocíamos de la vida. Don Daniel Prieto, Alejandro Parisi y López. Daniel López. Y nosotros dos, 5. Y hicimos varias muestras, la más importante fue en el Macla de La Plata, en un lugar muy grande, con obra muy grande, y el grupo tenía una proyección bastante interesante para proseguir, pero pasaron cosas y el grupo no persistió. Pero fue una experiencia muy linda que seguimos reeditando, que es juntarnos los artistas en los talleres y hacernos crítica despiadada de nuestra obra. O sea que cuando podemos ampliar lo nuestro y volvemos como una suerte de base, de núcleo, que somos Apolo y Dioniso frente al vidrio. Y seguimos trabajando esa polaridad de la geometría y la mancha, la organización y la desorganización. la definición y lo indefinido. Obviamente hay diferencias y cosas en común, pero ¿qué aprendieron uno del otro a lo largo de todo este tiempo? Bueno, si querés se puede pensar en términos plásticos. En términos humanos siempre hay mucho que aprender, porque trabajar junto con un otro es un aprendizaje enorme. Aprender que los modos del otro, de desarrollar una estructura, una estrategia de abordaje de algo, los de él son diferentes a los míos. Él es más de diseñar las cosas y a lo mejor yo soy más espontáneo. Y aprender que una cosa no es mejor que la otra. Que justamente, a veces cuando hemos tenido diferencias, nos damos cuenta, y lógico, ¿y qué esperábamos? Que haya diferencias. Que haya diferencias, de eso tiene que ser. Entonces la cosa no es pensar como el otro, sino, bueno, ir y venir con eso. Por lo que contaron, hicieron muchas muestras juntos. ¿Cuál de todas destaca para ustedes? En mi opinión, la más importante y la de Junín. La de Junín, que más se destacó porque nos invitaron al Museo de Arte Contemporáneo de Junín, que es una localidad de Buenos Aires, y tienen un museo que es modélico porque parece que estás en una sala de otro país desarrollado. Es una maravilla. Y tuvimos todo a favor, el museo nos invitó y nos pagó todos los gastos, que son grandes, de estar en una muestra en el interior, de montaje, de traslado de obra, traslado nuestro, etcétera. El museo estuvo a nuestro lado y a nuestro servicio todo el tiempo. Y la característica es que este museo tiene unas salas muy grandes, muy espaciosas, muy bien iluminadas, y pudimos hacer lucir nuestras obras más importantes, más grandes. Luego hubo centros culturales y galerías y lugares de capital y del Gran Buenos Aires, que también fue una experiencia. Siempre es interesante porque cada espacio modifica esta relación entre las obras.
Se ve que son dos artistas que son muy parecidos y diferentes a la vez. Ahora queremos saber cómo es trabajar en conjunto a la hora de dar clases en la clínica o en talleres. Y un poco también pasa esto, ¿no? Tenemos esa complementariedad y oposición, entonces cada uno de nosotros le ofrece al alumno una mirada distinta, una campana y otra campana. El alumno, si no se vuelve loco antes, puede evaluar, hacer una síntesis de lo que le comentamos. Y en muchos otros casos, cuando uno de nosotros vierte una opinión, una defensa o una argumentación, el otro la sostiene porque coincidimos. Muchas veces coincidimos, la mayor cantidad de veces coincidimos. Sí, y hacemos un trabajo previo como para que nuestros enfoques sean complementarios, ¿no? Y en el caso que es una divergencia, tratamos de sacar provecho de esa divergencia, que se trata de generar un diálogo contrapuesto que en general nos lleva a buenas conclusiones, ¿no? Y buenos resultados. Mira, muchas veces pasa que el otro está mucho más involucrado que uno en una mirada, y sí, nos toca a veces aprender a escuchar, que eso es muy importante. También en función del alumno, ¿no? A veces el alumno necesita en determinado momento una opinión unánime para orientarlo, sí, y que no se desbande. Sí. Entonces, claro, estratégicamente elegimos... Sería complejo darle dos respuestas divergentes, entonces en general... Pero podemos hacer una síntesis muchas veces. Él puede enfatizar un aspecto y yo puedo enfatizar otro, y luego son complementarios. O sea que tenemos esa suerte de dinámica polar, que cuando la sabemos escuchar, va y viene la cosa. Funciona. Y bueno, ya para cerrar, ustedes, ¿por qué pintan?